Vamos a ver cómo intercambiar datos, comunicarnos con una base de datos, en este caso mediante una aplicación web creada en PHP. Partimos de que ya disponemos de la base de datos Academia con la tabla alumnos y esta es un poco la información que tenemos almacenada en la base de datos. Vamos a crear un nuevo proyecto PHP en el que simplemente vamos a listar cierta información. Vamos a empezar por listar algún usuario concreto y luego hacer un listado completo, ejecutar una SQL con filtros, bueno, un poco lo que hemos hecho a nivel individual, conectarlo con una aplicación web y conectarlo con la programación en PHP. Creamos una carpeta, le llamamos en este caso eger-pd1, según vayamos haciendo más, y dentro vamos a crear un nuevo fichero, le vamos a llamar lista de alumnos. Bien, lista de alumnos en principio será un archivo HTML normal y corriente. En esta página, bueno, como primer objetivo vamos a intentar obtener la información del primer alumno. Es decir, esta es nuestra base de datos, pues vamos a intentar hacer una consulta que nos devuelva la información de un alumno para, bueno, ver los pasos básicos, que es conectar con la base de datos, montar una instrucción SQL, obtener los resultados y pintarlos en pantalla. Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a abrir PHP. Y en principio este proceso que vamos a ver es particular del lenguaje PHP, las funciones que vamos a usar son particulares del lenguaje PHP, pero lo que es en sí el proceso, lo que vamos a ver de hacer una conexión con la base de datos, identificarnos con usuario y password, lanzar consultas, obtener resultados y recorrerlos, eso es común prácticamente a todos los lenguajes, lo que es el proceso en general de comunicación con la base de datos. Y al código que usamos en particular dependerá del lenguaje que estemos usando. Entonces, en este caso, utilizar funciones nativas PHP y en otros casos utilizaremos otras funciones propias del lenguaje, pero el proceso en general básicamente es el mismo. Vamos a empezar por crear lo que se llama una conexión desde esta página PHP, una conexión con la base de datos. El concepto de conexión vendría a ser, como en la vida real, por poner un ejemplo, cuando yo llamo por teléfono a alguien. Es decir, cuando yo quiero hablar con otra persona, mediante el teléfono, marco su número, espero, se produce ahí un tono de llamada, se está internamente conectando con el teléfono de esa persona y cuando ya la otra persona descuelga, se produce una conexión. Ya tenemos una comunicación directa y ya podemos empezar a hablar. Bueno, esto es un poquito la misma idea que vamos a hacer aquí. Es decir, en primer lugar, vamos a ejecutar una función que nos va a permitir establecer una conexión con la base de datos. Si la base de datos responde, ya tendré una variable conexión bien establecida, bien creada, y a partir de ahí ya podré comunicarme con la base de datos. Ya podré lanzarle consultas, es el lenguaje SQL. Para crear la conexión tenemos esta función PHP, mysqli-connect, a la que le voy a pasar 4 parámetros. Los tengo aquí de forma genérica, pero esta es la función que nos va a permitir conectar con una base de datos. Si todo va bien, esta función me devuelve, vamos a llamarla así, una variable conexión que utilizaré posteriormente para lanzar consultas a la base de datos. Este es el formato genérico, me está diciendo que el primer parámetro es un nombre de host, el segundo es un nombre de usuario, un password, y el cuarto sería un nombre de una base de datos, es decir, el nombre de una base de datos. Vale, ¿a qué se refiere esto? Bueno, esto va a depender de dónde tengo mi servidor de MySQL, cómo está configurado a nivel de seguridad, usuario y password, y como un servidor MySQL puede tener multitud de bases de datos, concretamente con qué base de datos quiero establecer la conexión. Es como si llamase a una centralita y una vez que conecto con esa centralita, ya me preguntan concretamente con qué persona quiero hablar. Sería un poquito el ejemplo. Vale, entonces en nuestro caso, nuestro servidor MySQL está instalado en nuestro propio equipo. Estamos utilizando la aplicación XAMPP, que es la que nos da tanto el servidor web Apache como el servidor MySQL, y esto está en nuestro propio equipo. Si nos fijamos, recordamos un poco lo que estamos haciendo hasta ahora, en el navegador todas nuestras URLs empiezan por localhost. Cada vez que pruebo un ejercicio, empiezo tecleando localhost y a partir de ahí, depende un poco lo que quiera, sigo. Entonces, nuestro hostname, pues vamos a poner aquí exactamente eso, localhost. Bien, el segundo parámetro sería usuario y password. Normalmente los servidores de base de datos, para que no pueda acceder cualquiera, tienen un control de seguridad de usuarios
Bien, en este caso ya suele venir por defecto un usuario y un password que podemos utilizar a nivel de desarrollo, que es lo que estamos haciendo ahora. A nivel de primero probar, pero cuando esto ya lo publiquemos en un servidor web en internet, ya se configura de forma adecuada con un usuario y un password, y eso, digamos, ya no es estándar, ya un poco va a nuestra cuenta. Bien, en este caso, el usuario y password típicos configurados por MySQL para hacer este tipo de test es el usuario root, tal como está aquí escrito, y no hay ningún password, el password es vacío, con lo cual ponemos las comillas así vacías, y este es el usuario por defecto, y ya digo, no hay un control de seguridad en este caso porque son pruebas, es desarrollo, con esto ya no vamos a poder comunicar. Y por último, el nombre de la base de datos. En nuestro caso, nuestro servidor de MySQL tiene varias bases de datos y concretamente nos vamos a comunicar con la que se llama BD Academia. Entonces, este es el nombre que vamos a poner aquí, BD-Academia. Bueno, pues para nuestro caso concreto ya estaría establecida, ya estaría creada la función que permite conectar con la base de datos y ya le hemos pasado los datos para poder crear una conexión. Bien, el siguiente punto aquí sería comprobar si esa conexión es correcta. Si esta función se va a ejecutar, podría ser que haya puesto algo mal, que el SAM, el servidor, no esté arrancado, con lo cual no va a responder. Entonces, la siguiente cosa es comprobar si la conexión ha sido exitosa, es decir, si ha sido correcta. Vamos a intentar entender este código. Lo que estamos diciendo aquí es comprobando si la conexión es correcta. Esta función MySQL Connect, si todo va bien, nos devuelve en esta variable pues la información de la conexión. Bueno, ya más adelante entraremos más en detalle, pero vamos a decir que es toda la información de una conexión bien abierta. Pero si hay algún problema, porque algún dato no es correcto, el servidor no está en marcha o cualquier problema, en la variable conexión deja un valor booleano falso. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es decirle, si la conexión es falsa, es decir, podemos poner dos iguales y funcionaría bien. El operador triple, cuando pongo tres iguales, es una comprobación aún más exhaustiva, está diciendo si esto es un valor booleano y además es false, entonces bueno, con dos también sería suficiente, pero bueno, suele ser típico preguntarlo así. Entonces, si la conexión es falsa, no hay ningún tipo de conexión, algo ha fallado, y aquí esta instrucción, ¿no? die escrito, viene a significar, escribe este mensaje en pantalla, añádele la ayuda, el mensaje de error que nos pueda dar la función MySQL Connect y vendría a ser una especie de echo y un exit que hemos utilizado otras veces, ¿no? Es decir, pinta en pantalla y después de esto ya no sigas. Entonces, esto suele ser una forma habitual de establecer una conexión, es decir, intento, si algo va mal, la página nos sigue de aquí para abajo porque ya pues no tiene sentido. Aquí te voy a hacer preguntas a la base de datos. Si no tengo conexión, es decir, si no haya descolgado el teléfono al otro lado, no tiene sentido de que siga. Entonces, esto es un poco la primera parte, muy típica. Podemos encontrar diferentes alternativas buscando en internet, pero básicamente esto es el proceso de conectar con una base de datos desde PHP y comprobar si la conexión ha ido bien. Muy bien, si seguimos, es decir, si pasamos de este control, tenemos una conexión correcta, es decir, alguien ha descolgado el teléfono al otro lado, y a partir de aquí llega, pues vamos a llamar el proceso de comunicación. Por seguir un poco con el ejemplo del teléfono, a partir de aquí yo ya puedo hablar con la otra persona y la otra persona me puede responder. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo hablo yo con el lenguaje SQL? A partir de aquí voy a lanzar una serie de consultas, lo que me interese preguntar en el lenguaje SQL, lo lanzaré mediante la conexión a la base de datos y la base de datos responderá. Ese viene a ser el proceso. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente paso. En este primer ejemplo lo que vamos a hacer es pedirle a la base de datos toda la información que tenga de la tabla alumnos que cumpla que el ID es el 1. Es decir, recordando un poco nuestra base de datos, tenemos aquí nuestro alumno con el identificador número 1. Lo que le estoy pidiendo a la base de datos es que me devuelva toda esta información. Todas las columnas que cumplan que el campo ID tiene valor 1. El campo ID es el campo clave, con lo cual solo hay un registro que cumpla esto. El asterisco indica que tengo interés en todos los campos, es decir, el ID, nombre, sexo, hasta los estudios. Eso es un poco cómo podemos entender esta instrucción SQL. Dame toda la información que tengas que cumpla esta condición. ¿Vale? Esto simplemente es una variable de texto, como podemos ver. Esto es como, por seguir el ejemplo de la conexión telefónica, como si antes de hablar pienso en mi cabeza lo que quiero decir a la otra persona. Le quiero preguntar por este alumno
Entonces estoy pensando, entre comillas, en mi cabeza, qué es lo que voy a preguntar. Pues esto es exactamente lo mismo, todavía no se ejecuta aún nada. Aquí estoy planeando en una variable cuál es la consulta que quiero lanzar. Ahora sí, lo que voy a hacer es ya añadir más instrucciones PHP con ayuda de funciones para preguntar, para lanzar la consulta. Aquí llega el momento, como pone en el comentario, lanzo la consulta a la base de datos. Nuestra situación era que teníamos una conexión, llegados a este punto, válida, si no se hubiese muerto aquí el programa, entre comillas, se hubiese parado. Bien, entonces en este caso ya tengo en mente lo que quiero preguntar y aquí ya estoy preguntando, estoy lanzando una consulta. Eso se hace mediante esta función, MySQL query. El primer parámetro que le tengo que pasar es la conexión, entre comillas, con qué teléfono estoy llamando, un poco la línea que tengo establecida, y el segundo parámetro es la consulta que quiero lanzar. Entonces, esta función podríamos ver de la siguiente forma. Pregunta en esta conexión esta consulta SQL. Eso es un poco lo que está haciendo. Bien, como respuesta, la respuesta que me dé la base de datos la voy a almacenar en esta variable. Le he llamado datos, esto es una variable mía, propia de esta página. Podría haberle llamado respuesta, podría haberle llamado, no sé, datos devueltos, alumnos, es decir, lo que yo considere más propio. Bien, yo normalmente le suelo llamar a esto datos porque realmente es eso, lo que devuelve son datos en bruto, es decir, me va a devolver, una base de datos siempre va a devolver algo en formato tabla. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bien, en este caso mi consulta solo me va a devolver esta primera fila, pero no por eso deja de ser una tabla. Vamos a coger esta consulta que es muy sencilla y la vamos a lanzar aquí, en el probador, vamos a decir así, de consultas de MySQL. Si lanzamos esta consulta, esto es lo que la base de datos está devolviendo al programa, exceptuando los 3 enlaces que estos son propios de MySQL. A partir de aquí, el campo ID hasta estudios, concretamente esto es lo que me está devolviendo la base de datos al programa. Entonces, esto tiene un formato tabla en la que tengo una cabecera con los nombres de los campos y debajo de esa cabecera podrá venir 1, 2, 3, 500 o 0 filas. Es decir, dependiendo un poco del resultado de la consulta, siempre me devuelve una tabla con las columnas según lo que yo haya pedido en la consulta. En este caso hice un select asterisco, le pedí todas las columnas y tantas filas como cumpla la condición. En este caso solo hay una. Pero lo que me devuelve en bruto la base de datos siempre es una especie de variable en formato tabla. ¿Cómo voy a recorrer esa variable? Es decir, ¿cómo accedo a la información de esa variable? Pues vamos a ver que lo recorro fila a fila. Eso vamos a ver a continuación. Tenemos que tener ahora en mente, para poder entender la programación, que esta es la respuesta de la base de datos. Una tabla con filas, una sola fila, y columnas, tantas como campos le he pedido, todos. Entonces, teniendo eso en mente, que eso es lo que contiene la variable datos, ahora voy a pasar a acceder a la información. Entonces, el siguiente paso, todo a partir de aquí ya va a ser mediante funciones nativas de PHP, mediante funciones creadas al uso de base de datos de PHP. Entonces, la consulta nos devuelve una tabla, lo que acabamos de decir, que contiene filas. Cuando digo filas puede ser 0, porque le he preguntado por un ID que no existe, podría ser, por ejemplo. Podría ser una, como es este caso, o podrían ser multitud. Podría ser miles y miles de filas porque tengo una tabla muy grande y tiene un montón de información y no he hecho ningún filtro. Es decir, la tabla puede contener un número indefinido de filas, no lo sé. Pero bueno, tenemos funciones que nos van a ayudar con eso. En este caso, como yo ya sé que en este caso me va a devolver una única fila, le voy a preguntar exactamente por eso. Le voy a decir, oye, ya sé que aquí en datos hay una fila, mediante esta función lo que está haciendo es extrayendo una fila. En este caso la primera, la única que existe. Entonces, esta instrucción lo que haría sería coger de los datos esa tabla que me ha devuelto la consulta y extraer una fila. Es decir, vamos a ver, ya veremos más adelante un ejemplo, pero es como si la base de datos tuviese aquí un dedo puesto. Cada vez que le pido una fila, mediante la instrucción que hemos visto, me devuelve esa fila y pasaría a la siguiente. En este caso no hay más, ya se acabaría la tabla. Pues eso es un poco lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo, extráeme una fila de estos datos, la primera que pilles, y déjamela en esta variable. Entonces, en esta variable ya tendríamos exclusivamente esta primera fila y ya es como una especie de array. Es decir, la variable fila
que me está devolviendo aquí, esto ya se va a parecer al $-post, al $-get, se va a parecer a eso. Es una especie de array y ahora entre corchetes y con comillas le voy a poder preguntar ya específicamente por las columnas que yo necesite. Vamos a verlo. En esta primera prueba simplemente vamos a hacer algo muy sencillo, que va a ser pintar en pantalla el texto alumno, 2 puntos, y vamos a concatenar, teniendo en cuenta que ya en la variable fila tengo toda la información, le voy a pedir que me escriba el nombre del alumno que he obtenido. Entonces el formato, a partir de aquí, la variable fila, la forma de acceder a las columnas, es decir, tenemos que tener siempre en mente que esto es lo que tiene la variable fila, la primera fila, y estos son las columnas, pues es como si fuese un array. Entonces en este array las posiciones serían ID, nombre, sexo, código postal, es decir, todos los campos que tiene la base de datos. En este caso estamos diciendo, ponme en pantalla este texto, alumno, y me concatenas con el contenido de esta fila en la columna nombre. Como vemos aquí sería Iker. Entonces, esto es un poco el resultado que voy a esperar y sobre todo esta es la forma de acceder, una vez que ya tengo una fila, de acceder a sus campos, a través de formato array y entre comillas el nombre de la columna a la que quiero acceder. Vamos a ver un poco el resultado. Este es el resultado. Aquí tenemos la URL de nuestro ejercicio, ejerbd1 lista de alumnos, y este es el resultado. Como vemos, alumno, 2 puntos, y nos está pintando el nombre del alumno según lo esperábamos. Entonces, ya tenemos lo que es el esqueleto básico de cómo se accede en PHP a una base de datos para poder lanzar consultas. Esto es a nivel muy básico. Aquí vamos a ir mejorando el ejercicio para acceder a más información y mostrar de otra forma un poco más decente en pantalla el resto de datos. En este caso, pues bueno, ha sido muy básico. Hemos preguntado concretamente por un alumno que ya sabemos que existe, hemos dado todo por sentado y accedemos a información. Esto normalmente no podemos estar seguros, entonces habrá que añadir instrucciones para comprobar si realmente recibo una fila, si no la recibo, si recibo muchas poder recorrerlas, un poco es el trabajo que viene a continuación. Vamos a completar el ejemplo, bueno, pues mostrando de una forma más elegante, pero el resto de información, no solo el nombre, sino, bueno, pues al menos 3 o 4 columnas más de la información que he recibido del alumno. Vamos a ello. En este caso, simplemente lo que he hecho es añadir un bloque HTML para, bueno, en un formato tabla para poder ver más datos sobre la información que he obtenido de este alumno. Vamos a leer un poquito el código. Todo esto es etiquetas HTML más estilos para dar un poco un formato más atractivo a la información. Y en una tabla lo que he hecho es meter pues vale, una especie de ficha de alumno. Entonces tenemos aquí varias filas con 2 columnas en el que voy a poner como primera columna la etiqueta de lo que estoy viendo, el identificador del alumno. Y como vemos, el formato es el mismo que hemos usado antes, la primera vez. Es decir, a través de la variable fila, que es un array, puedo acceder a las columnas con la información. En este caso ID, nombre, población y fecha de nacimiento. La consulta me ha devuelto un array con todos estos campos, pero bueno, yo simplemente estoy utilizando algunos de ellos, los que vemos aquí. Entonces, con esto un poco lo que espero ver es una tabla con varias filas y una especie de ficha que me da la información de este alumno. Y este es un poco el resultado, simplemente para ver cómo la base de datos me ha devuelto toda la información. Podemos hacer otra prueba, es decir, podemos pedirle un ID diferente. Tenemos aquí 4 IDs, vamos a recordar un poco los datos que tenemos. Por ejemplo, en este caso vamos a pedirle los datos del alumno con el identificador número 3, que es Ana. Entonces, vamos a venir aquí, vamos a cambiar simplemente este numerito, ponemos un 3 y al refrescar la consulta nos tienen que aparecer los datos renovados. Muy bien. Está conectando y me está devolviendo todos los datos correspondientes a este alumno. Vamos a añadir, por ejemplo, el importe de la matrícula. Voy a coger aquí, voy a hacer una copia de esta fila y le voy a decir que también me importa, por ejemplo, el importe matrícula. Voy a poner así un poco abreviado. Y aquí importante, es decir, ¿qué tengo que poner aquí? Pues tiene que ser literal el nombre de la columna. En este caso es importe-matrícula. Entonces vamos a poner esto aquí, importe-matrícula, y vamos a refrescar la página. Muy bien, ya tenemos también esa información. Bueno, pues esto es un poco a nivel básico todo el proceso de lanzar una consulta.
Bueno, por último, habitualmente no va a fallar, digamos que lo que vamos a hacer a continuación es conveniente, una vez que acabe, entre comillas, cortar la línea, es decir, colgar el teléfono, lo que vendría a ser como cerrar la conexión. Entonces, vamos a utilizar dos instrucciones que nos van a servir para eliminar la información de la variable de datos, es decir, quitar de memoria la tabla con los datos, y también cerrar la conexión y colgar, despedida y cierre, vamos a decirlo así. Acabaríamos con estas dos llamadas a funciones. En primer lugar, vamos a lo que se dice liberar o eliminar de memoria la información de la variable datos. Vamos a recordar que eran datos. Datos es la información en bruto que nos devuelve la base de datos cuando yo le lanzo una consulta. Es decir, recordando un poco el proceso, había diseñado una consulta, la había ejecutado y la base de datos me devuelve pues una tabla con un montón de datos. En este caso era solo uno, pero podría haber sido todos los datos, un montón de información. Entonces, esta variable, vamos a decirlo de alguna forma, es pesada. Es decir, el servidor web tiene que mantener, mientras yo no le diga lo contrario, esta información. Entonces, esto ocupa, digamos, recursos del servidor, ocupa memoria, porque luego lo que voy a ver aquí, en este caso solo tengo una fila, pero si tuviese muchas, tengo que ir recorriendo esas filas y toda esta información se tiene que mantener. Entonces, una vez que he acabado, ya no necesito más esa información, es conveniente, mediante esta función, liberar ese espacio de memoria. Es decir, esto ya, datos, no lo quiero para nada, puedes borrar esa información, ¿vale? Entonces, con esta función, libero esa variable. Aquí incluso es conveniente porque podría realizar otra consulta mediante la misma conexión, no es el caso. Y ya cuando ya acabo del todo, también es conveniente colgar el teléfono, entre comillas, es decir, cerrar lo que es el objeto, la variable conexión que he creado al principio del todo y mediante la que me comunico con la base de datos. Entonces, en el momento que ya no voy a necesitar más la base de datos, es conveniente también esta última función, MySQL close, cerrar la conexión. Esto no conlleva ningún cambio en la aplicación, vamos a refrescar la página, como vemos sigue funcionando, pero bueno, esto último ya es una forma de buenas prácticas de programación que va a evitar que en un momento dado pueda tener problemas, algún tipo de problema de memoria o algún tipo de error. Simplemente, bueno, pues como hemos dicho al principio, es como si fuese el proceso natural de establecer una comunicación por teléfono con una persona. Llamo, puede que nadie coja, si coge puedo hablar con esa persona, puedo intercambiar información y finalmente pues me olvido, libero la información y cuelgo el teléfono, cierro la conexión. Ese es un poquito el resumen del proceso. Vamos a seguir con este ejemplo y vamos a ver cómo cambia la programación o qué necesito añadir cuando mis consultas no devuelven una única fila, sino que me devuelven un número indefinido de filas, pudiendo ser 0, una o multitud de filas. Es decir, cuando yo lanzo una consulta y no sé lo que hay en la base de datos, puedo esperar cualquier cosa. Entonces, vamos a ver con otro ejemplo muy habitual, que es simplemente preguntar a una base de datos que me dé toda la información de una tabla. Le digo, oye, necesito mostrar en pantalla toda la información de la tabla alumnos. Entonces, esta sería la consulta, serie de asterisco from alumnos. Voy a coger, es conveniente cogerla para asegurarnos de que está bien y la vamos a lanzar en nuestra ventana SQL del servidor. Vale, esta es la consulta que vamos a lanzar desde el código, entonces la vamos a probar primero aquí, correcto, funciona bien. Es conveniente, sobre todo al principio, hacer esto, porque a nada que meta la pata en algo, vamos a, por ejemplo, vamos a poner aquí un fallo aposta, es decir, serie de asterisco from alumno, me he confundido o me he comido simplemente una letra, pues esta consulta no es correcta, no me va a devolver nada, con lo cual el programa no va a funcionar y bueno, pues aquí igual a priori lo tengo más difícil saber qué ha fallado. Puedo dudar de si he puesto mal un dato de conexión, si he hecho algo mal y bueno, es decir, es una forma ya de asegurarnos de que mi consulta es correcta. Entonces, siempre está bien, ya os digo, sobre todo hasta coger un poco más confianza con el lenguaje SQL, primero probar aquí la consulta y una vez que veo que es correcta, ya por lo menos esto sé que por aquí no va a fallar. Muy bien, en este caso le estoy pidiendo toda la información de la tabla alumnos. Esto es un poco lo que yo tengo que ver, entre comillas, tengo que visualizar en mi cabeza, que es el contenido de la variable de datos. Cuando yo ejecuto esta consulta con esta conexión, en mi variable de datos estoy obteniendo esto exactamente, desde una especie de tabla, una tabla,
con todas estas columnas y con 4 filas, que es actualmente las filas que tengo, 4 alumnos, ¿vale? Entonces, ese es el contenido de mi variable datos, ¿vale? En este caso, la consulta devuelve una tabla que contiene filas. Entonces, vamos, un poco la diferencia sería, vamos a recorrer todas las filas devueltas. Vale, entonces, bueno, en este caso ya un poco la forma de expresarlo aquí, vamos a recorrer, nos pide un bucle. Es decir, en este caso ya la idea sería la siguiente. Vale. Bien, hemos cambiado la instrucción. En el ejemplo anterior sabíamos que había una fila, se la pedía sin más. Era algo muy básico, normalmente no puedo estar seguro de cuántas filas me devuelve una consulta. Entonces, en este caso, cuando ya no sé cuántas filas me devuelve, el formato habitual sería este. Meter en un bucle while, y la forma de leer esto sería la siguiente. Mientras consigas devolverme filas de esta variable datos, abro la llave y aquí ya voy a poder acceder a cada una de las filas que me ha devuelto la ejecución de la consulta, ¿vale? Esto la primera vez que se lee puede resultar un poco extraño, es una condición un poco extraña, hay como varias cosas ahí metidas, pero un poco la forma de leerlo sería la siguiente. Extráeme una fila de esta variable y si este proceso es true, es decir, si va bien, ahora entraríamos dentro de la llave y ya puedo acceder mediante la variable fila, que es un array, a toda la información. Entonces, esto sería la forma más habitual de recorrer una variable de tipo recurset, que se llama, de una consulta a base de datos, un montón de datos, fila a fila, es decir, sin más. En el momento que ya no hay más filas, esta condición, todo esto que vemos aquí, es decir, dame otra fila de los datos. En el momento que ya no tenga, me devolverá un booleano false y ya no sigue. Bien, ¿cómo se ejecutaría ese bucle while? Bueno, pues lanzo la consulta, la primera vez que entra el while, le devuelve esta fila y automáticamente pasa a la siguiente. Es como si tuviésemos un dedo que cada vez que ejecuto esta función, MySQL fetch assoc, me está leyendo una fila y pasa a la siguiente. Lee y pasa a la siguiente, lee, pasa a la siguiente. Cuando llega a la última, la lee, pasa a la siguiente y aquí es cuando ya la condición se vuelve a false. Es decir, esta condición que vemos aquí no ha podido leer una nueva fila, no se cumple y ya acabaría el bucle. Con lo cual nos falta cerrar abajo este bucle de aquí. Entonces lo voy a cerrar aquí. Esto sería un poco la estructura cuando tengo que recorrer un número indefinido de filas que me devuelve una consulta. Vale. Vamos a el resto del código es igual. Lo que me va a hacer es por cada fila de datos me va a crear una tabla centrada con toda la información. Entonces lo que voy a ver son 4 fichas de alumnos en este caso. Y este es el resultado. Ficha del alumno y cada uno con su dato. Bien, es importante entender este ejemplo, entender sobre todo este formato. Cuando tengo que recorrer una serie de filas, no sé cuántas son, mediante un bucle while, le digo, mientras vayas consiguiendo leer filas de estos datos obtenidos de la consulta, haz esto. Básicamente es eso. Y en un momento dado, cuando ya se quede sin filas, pues esta condición no se cumplirá y acaba el bucle. Para acabar ya con este ejemplo, simplemente vamos a rehacer un poco el aspecto visual de cómo muestro la información. En lugar de fichas, voy a crear una única tabla donde cada fila va a ser la información de un alumno, que suele ser algo más habitual y que ocupa menos espacio que este formato de ficha. Bien, simplemente realizar aquí unas modificaciones, vamos a verlo. En este caso vamos a crear una única tabla cuyas columnas van a ser los nombres de los campos y cuyas filas van a tener tantas filas como alumnos haya, es decir, vamos a crear las filas de forma dinámica. Vamos a realizar los cambios. He rehecho el formato de la tabla antes de continuar para ver un poco en qué consiste. Lo que quiero es que haya una primera fila que sea una especie de cabecera. Incluso podríamos aquí aplicar un estilo para que nos salga un poco más fuerte, por ejemplo en negrita, es decir, esto sería que nos ponga una cabecera en negrita. Vamos a aumentar el ancho de la tabla para que pueda entrar toda la información
y esto es un poco nuestra tabla donde vamos a mostrar los datos. Lo que queremos hacer es que haya una fila fija, es un poco la cabecera, pero luego esta fila que he puesto ahora de momento todo en blanco, que haya tantas filas como datos haya obtenido, es decir, en este caso tantos como alumnos me haya devuelto la consulta. Entonces, aquí un poco donde vendría el cambio, ya no va a estar el while aquí fuera, sino que vamos a crear tantas filas como datos tenga la consulta. Entonces vamos a abrir aquí PHP y vamos a colocar aquí el bucle while, es decir, voy a colocar aquí esta condición, aquí de momento voy a cerrar. Entonces de esta forma, es decir, hasta aquí obtengo los datos, ahí va bien la cosa. Aquí presentamos la información, bueno, pues la parte que es fija, la cabecera, y ahora lo que estoy haciendo es creando filas de forma dinámica, es decir, por cada fila de datos que encuentre, que me devuelva la consulta, mejor dicho, créame una fila HTML, aquí para que no se nos olvide a cerrar el bucle. Aquí esto es un poco la forma más habitual, es decir, crear filas de forma dinámica. Ya lo hemos hecho anteriormente en algún ejercicio, y en este caso con arrays. Ahora lo estamos haciendo directamente con la información que devuelve una base de datos. Entonces, este es el esqueleto de cómo creo filas dinámicamente según la información que me ha devuelto la base de datos. ¿Qué me queda por último? Pues repetir un poco lo que había hecho en el ejemplo anterior. Aquí pintar el contenido, los datos de cada fila. Es decir, aquí ya abríamos PHP, echo, y tirando del array fila le vamos a pedir ya el nombre de cada campo. En este caso el primero sería el campo ID y así sucesivamente. Así un poco quedaría finalmente el ejercicio. No hemos hecho código nuevo, simplemente hemos redistribuido el código HTML para presentarlo en una única tabla, y por aquí abajo seguiríamos teniendo lo mismo, es decir, liberando los datos y cerrando la conexión. Bien, es decir, esto, bueno, pues es un poco una forma habitual de hacer listado. Vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos el nuevo formato de presentar los datos, es decir, en columnas, es parecido a lo que realmente contiene la base de datos. Esto va a ser muy habitual porque es una forma de presentar un montón de datos en pantalla, y bueno, pues también nos va a facilitar el tema de poder practicar con las SQLs de mantenimiento, es decir, poder insertar nuevos datos, poder actualizar y poder eliminar. De momento, este ejemplo nos hemos centrado en lo que serían consultas de selección, pedirle datos y mostrar en pantalla. La base de datos no sufre ninguna modificación.